palabra. Voy a hacer un alto en el estudio de los profetas para poder hablar sobre algo que es muy importante como iglesia. Es importante que lo recordemos. Tristemente no estamos ajenos, ¿cierto?, a pasar por situaciones eh, justamente como iglesia, y es importante de repente entender algunas cosas que son relevantes, hermanos, para poder tener cuidado también con lo que hacemos como iglesia, como lo que hacemos como miembros. Y eso, una de las cosas tiene que ver con considerar, ¿cierto?, la santidad de Dios. Cuando la santidad de Dios es deshonrada, Dios no va a quedar tranquilo y Dios va a responder. Detrás de lo físico, detrás de este templo, detrás de las personas, hay algo espiritual. Dios, ¿cierto?, ha querido que este lugar, ¿cierto?, fuese levantado en su momento y desde aquí se predicara la palabra del Señor. No es cualquier lugar, es un templo, es la iglesia de Dios. Y si es la iglesia de Dios, entonces hemos de tener cuidado, hermanos. Y esta mañana quizás hay algo que no consideramos siempre y tiene que ver justamente cuando la santidad de Dios es deshonrada. Yo creo que me acompañen a Éxodo 19. Voy a introducir el tema, no voy a usar Power en este día. De hecho, Dios tiene muchos atributos, pero uno de ellos que es sumamente relevante es justamente la santidad, pues habla de la gran diferencia que existe entre Él y sus criaturas en términos de su trascendencia, majestad y perfección moral. Cuando las escrituras llaman santo, 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 no está, ¿cierto? Como pudiera uno pensar eh, y pudiera corregirnos a algún profesor, ¿cierto? De lengua, ¿cierto? De lenguaje, una especie como de tautología o redundancia. No, santo, santo, santo es una manera que tiene la palabra del Señor para poder nosotros entender de que si hay alguien, ¿cierto?, extremadamente santo, ¿cierto?, en majestad, en lo que es sublime, es Dios. Y muchas veces nosotros no tenemos en cuenta esta gran virtud de parte de Dios. Todo, como dije, no lo hace simplemente la Escritura, repetir santo, santo para destacar la diferencia abismante que existe entre Él y sus criaturas, sino en especial que Él es digno de toda adoración, de toda reverencia y principalmente de temor reverente hacia Él. Y esa es una de las características. Cuando no entendemos justamente la santidad, no hay temor de Dios. Desde los primeros momentos, hermanos, en donde Dios revela quién es Él, y específicamente en Éxodo 19, acompáñenme un par de versículos, no voy a predicar de Éxodo 19, pero sí entender cómo desde los primeros momentos Dios revela su santidad, establece la seriedad de su santidad. Éxodo 19 revela en primer lugar el encuentro de Dios con el pueblo de Israel. El texto es claro en señalar que ese encuentro no era cualquier encuentro. Fíjense que en el versículo 9 de Éxodo 19 dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí que yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo. Esto fue muy increíble porque Dios se manifestó después de haberlo sacado, ¿cierto?, de Egipto. Él tiene un encuentro con su pueblo, con Moisés, ¿cierto? Pero específicamente Dios quiere hacer saber quién es Él. Y el texto va diciendo: y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. O sea, lo primero es, no vas a tener un encuentro con hombres, vas a tener un encuentro con Dios. Santifíquense. Y eso es muy importante, pero no es lo único. Dice el versículo 11: y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá, y dice el texto, a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y noten, aquí uno empieza a notar que el Dios de Israel no era como los dioses falsos a los cuales Israel estaba acostumbrado a escuchar en sus contextos. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro va a morir. Van notando, hermanos, cómo es que en el Antiguo Testamento esto se establece claramente. El 16 dice: Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte y el sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Nadie quedó, cierto, ignorante de lo que era la presencia de Dios. Dios manifestó claramente cómo Él, ¿cierto?, estaba diciendo: este soy yo, no soy como los dioses falsos. La creación, ¿cierto?, digámoslo así, también estaba participando en esto, porque no era un Dios y no es un Dios cualquiera.
En el versículo 18 dice, todo el monte de Sinaí humeaba. Para nosotros puede ser difícil imaginarnos, pero si usted usa un poquito eso que Dios nos dio, que es la imaginación, no era simplemente una humareda, ¿cierto? Casual cuando uno hace una fogata. Es tremendo el escenario que se está presentando. Versículo 21 dice así, y de hecho 19, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, ¿cierto? En gran manera, y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Para nosotros puede ser increíble eso, voz tronante, pero entendemos que es voz tronante. Nosotros usamos sistemas en el día de hoy de sonidos en donde la voz se puede amplificar, pero aquí Dios no necesitaba amplificación. Su poder se hizo latente y manifiesto ese día. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios respondía. 21. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. O sea, la presencia de Dios es temible. No traspasen los límites porque si no caerá multitud de ellos y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová para que Jehová no haga en ellos estrago. Tristemente nosotros en el día de hoy, insisto, no tomamos en serio qué es la presencia de Dios o Dios mismo. Así que actuamos muchas veces, ¿cierto?, de manera temeraria, de manera irresponsable, y no entendemos que ese Dios que actuó, que se reveló en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios que tenemos hoy, hermanos. No es diferente. Después, incluso después de estar 40 días en el monte Sinaí con Dios, ¿cierto? Moisés volvió al pueblo para encontrarse, ustedes saben con qué, con uno de los cuadros más tristes y más graves del pueblo de Israel, en este caso, el pecado del becerro de oro. El pueblo olvidó las maravillas que había visto, ¿cierto? Desesperó y tristemente, ¿cierto? Aarón permitió eso, eso es lo que dice el texto, permitió al pueblo hacer eso. ¿Cómo terminó esta acción temeraria del pueblo? El pueblo no actuó solo, el texto revela que el pueblo, más bien los rebeldes del pueblo, cayeron en desenfreno idolátrico porque Aarón lo había permitido. ¿Cómo terminó este hecho? ¿Cómo es que terminó, vuelvo a asistir, este hecho? ¿Hizo Dios algo al respecto? ¿Fue pasivo frente a esta situación? Éxodo 32, si quieren buscarlo, para anotarlo, Éxodo 32, versículo 26, y el resumen concreto es cómo termina esta situación. Fíjense que, por supuesto, estaba en juego la santidad de Dios. Dice el texto, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, y esto tiene que ver con esta cuestión, ¿cierto?, que habitualmente nosotros podríamos admitir. ¿Quién está por Jehová? ¿Qué hizo Moisés? Llamó al pueblo a tomar una determinación y una decisión a tomar parte de, o eres parte de Dios o no eres parte de Dios. ¿Estás en contra o a favor de Dios? En el día de hoy, ¿cierto? Es muy famoso esto de ser neutral. No, yo soy neutral, yo tomo una posición, no tomo posición por nada. Frente al pecado, hermano, frente a la mentira, tú no puedes ser neutral. Peor aún, frente a la santidad de Dios no puedes ser neutral. El texto dice, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Moisés toma esa palabra. Recuerden que Moisés tenía una, un pueblo rebelde tristemente, pero aún había un remanente dentro. Y el texto dice, y se juntaron con él todos los hijos de Leví, y no queda aquí. El texto dice, y les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento. Y no sé si usted está leyendo lo mismo que yo. Dios hizo eso, dice el texto, y matad cada uno a su hermano y a su amigo. ¿Cómo eso? Si es mi amigo. El texto dice, y matad cada uno a su hermano y su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. ¿Y cuántos terminaron muertos ese día? ¿Qué dice el texto? Más de 3.000 personas. ¿Cómo se toma a Dios su santidad? ¿Livianamente? No. Los versículos 30 y 31 de Éxodo 32 señalan que lo que hicieron los rebeldes del pueblo no fue otra postura diferente. No, es que nosotros vemos las cosas de diferente punto de vista, así que por eso decidimos hacer un becerro de oro en realidad para caracterizar a nuestro Dios. No, eso era idolatría.
Y el texto en el 31 y el 30 del versículo o del capítulo 32 dice que fue un gran pecado. Dos veces se menciona en ese texto. Esto fue un gran pecado. Y esa expresión no se hace o no se usa simplemente para, cierto, repetir algo, sino para enfatizar lo grave que sucedió. Hermanos, ¿por qué es relevante entender esta verdad teológica hoy como iglesia? Fíjense que no lo busquen, pero Malaquías 3:6 dice, porque yo soy Jehová, no cambio, Dios no cambia. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Isaías 57:7 dice, amplio es Dios en perdonar. Esto es bueno. Así también Salmo 86:5 dice que Él es bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que le invocan. Tenemos por un lado que Dios no pasa por alto su santidad, pero qué bueno es entender que Dios también es misericordioso. Sin embargo, hermanos, aunque Dios es amplio en perdonar y tiene misericordia, nunca pasa por alto a quien toma con liviandad su santidad. Por eso, Romanos 11:22, cuando Pablo habla a los gentiles, les dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Los gentiles decían, no, pero Israel falló, pecó, ellos no merecen. No, dice Pablo, ten cuidado. Por eso el llamado es, pues, mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. Esta mañana, hermanos, quiero hablar un poquito sobre cuando la santidad de Dios es deshonrada, de qué manera Dios reacciona. Y quiero básicamente, como les dije esta mañana, poder hablarles a ustedes, ¿cierto? Como iglesia, y me incluyo en esto, porque yo no estoy justamente fuera de cometer graves pecados frente a la santidad de Dios. Ni yo ni usted. Y como iglesia nosotros debemos aprender ciertos principios que a veces pasamos por alto. Principios que tristemente a veces no se ven producto de otro tipo de situaciones que se dan, justamente como no considerar que detrás de la obra de Dios siempre, ¿cierto? Es Dios que la sostiene, es Dios que la levanta. ¿Cómo yo me voy a atrever a ir en contra de la obra de Dios? Y en esa temeridad a veces ni nos damos ni cuenta a los niveles que podemos llegar. Y eso es importante que consideremos. Pablo dice, pues mira la bondad y la severidad de Dios. Cuando la santidad de Dios entonces es deshonrada, ¿cómo Dios reacciona? Quiero que me acompañen por un momento a Levítico, por favor. Levítico capítulo 10. Y quiero mostrar un primer caso de cómo Dios reacciona frente a quienes deshonran, ¿cierto?, su nombre, a quienes deshonran ah, su santidad. Ustedes conocen este pasaje, conocen, lo han escuchado, seguramente han escuchado predicaciones de este pasaje. Cómo Dios manifestó, ¿cierto?, en este caso, cómo Dios reaccionó frente a los hijos, ¿cierto?, de Aarón. Fíjense que el capítulo 10, tenemos este versículo, dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. El texto dice que el juicio fue severo para ellos. Si leo el texto, hermanos, en la consagración del sacerdocio, déjenme el contexto, más bien dicho, de Aarón y sus hijos, Dios prescribió todas las instrucciones para ordenar a estos hombres para el servicio. Eso uno lo puede ver en los capítulos anteriores, justamente de Levítico, en el capítulo 8. Todo está muy lindo, ¿cierto? Hay una consagración, seguramente hay una celebración de parte de Dios, todos se organizan, ¿cierto? Ok, vamos a tener sacerdotes, todo está precioso, pero tristemente todo eso pasa y en el mismo instante, casi al momento, al otro día, podríamos decir, ¿cierto? Ocurre este acontecimiento terrible. Los sacerdotes eran principalmente ciertos ministradores de parte de Dios, ministraban las cosas santas de Dios. Pero el texto, como ya leí, dice que estos hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño. El versículo 2 es claro en señalar el juicio de Dios.
Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Eso fue un juicio instantáneo, severo y radical. La pregunta, cierto, podría ser, cuando la santidad de Dios es deshonrada, ¿cómo reacciona Dios? ¿Cómo Dios reaccionó en este primer punto? Y en este primer punto, cierto, de este tema es que Dios reacciona severamente ante el presuntuoso. ¿Por qué presuntuoso? Déjenme explicar por qué esto es así en el caso de los hijos de Nadab y Abiú. Explícitamente ellos ofrecieron fuego extraño. El texto no revela que el pecado específico de Nadab y Abiú. Algunos han sugerido que usaron incienso que no estaba preparado de acuerdo a las instrucciones dadas. Otros piensan que pudo haber sido, cierto, una ofrenda que no era a su debido tiempo. Otros que usaron incenciarios diferentes a los prescritos, o que simplemente incluso pudieron llegar a estar bajo la influencia del alcohol. No sabemos eso, podemos deducirlo por, no sé, por las inferencias, pero el texto no lo explicita. Lo que sí dice el texto es que ellos ofrecieron fuego extraño y eso fue suficiente para haber sido exterminados por Dios. ¿Cuál fue la causa de fondo? Como les dije, este primer punto, Dios reacciona frente a la presunción. La causa detrás del pecado de Nadab y Abiú, perdón, fue la presunción. ¿Y qué es la presunción? Es la arrogancia de creer que estaban en todo su derecho, convencidos de que podían hacer las cosas como a ellos les parecía mejor. En el significado de la palabra hebrea, básicamente el sentido de la presunción aquí describe aquel comportamiento audaz o arrogante al que uno no tiene derecho. Y eso es la presunción. Presumir que yo puedo hacer algo en el Antiguo Testamento está muy sancionado. Dice el texto en Deuteronomio al profeta que tuviera la presunción de hablar, cosa que yo no he dicho, no escuches a ese profeta. Y de hecho, tal profeta debe morir si no ha hecho o si no ha dicho algo que yo jamás he revelado. En el caso de Nabat y Abiú, ellos fueron presuntuosos, pensaron que podían tomar decisiones de manera personal porque estaban en todo su derecho, lo cual es todo lo opuesto. Ellos no debían hacer eso. ¿Cómo Dios manifestó su severidad ante la congregación? Porque esto todo fue, cierto, ante la congregación. En este caso, Levítico 16. Fíjense que es muy tremendo lo que leemos aquí. Versículo 6 dice, y ellos, estoy leyendo el 5, se acercaron y los sacaron con las túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Y está diciendo el texto es que después de muertos tuvieron que sacarlos, ¿cierto? Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus otros hijos, los que quedaban, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. No sé si usted está entendiendo lo que acabamos de leer. ¿Qué está pidiendo Dios a la familia de los hermanos? ¿No deberíamos pensar diferente? Y a lo mejor una persona incrédula que lea el texto podría decir, pero ¿cómo Dios hace eso? ¿Cómo Dios es cruel? ¿Cómo no permite hacer luto a su propia familia? Eso es lo que está diciendo el texto. Se los leo de nuevo. Dice el texto. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar a Itamar a sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, porque eso era un ritual propio de los hebreos para mostrar que estaban mal, que estaban, cierto, que había ocurrido algo terrible, rajaron vestiduras, cierto, se echaban cenizas, cierto, también era parte de eso. Dice el texto, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo. Cuando muere un pariente, ¿qué es lo que uno hace? Cuando muere un familiar, uno entra en una etapa de duelo. Es natural. Quien no lo hace o quien se desentiende de eso es mirado por todos, pero ¿cómo esta persona es insensible? No fue al velorio. Es increíble que dicen, no, ustedes no pueden hacer duelo. Hermanos, ¿cómo podemos entender esto? Para que no muráis ni se levante la ira sobre toda la congregación. La congregación sí puede hacerlo, pero ustedes no lo van a hacer. Dios, hermanos, no les permitió guardar luto a Aarón y sus dos hijos. ¿Por qué Dios pidió algo tan severo? Bueno, y aquí viene este concepto que también es importante, precedentes. Dios quiso dejar un precedente. No pueden jugar con Dios.
no pueden jugar con la santidad de Dios. La tendencia de los hombres, ¿saben cuál es? Es consolar al que ha pecado. ¿Ha visto muchas veces cuando en las noticias vemos que arrestan a jóvenes delincuentes que hacen las madres? Pero ¿cómo están haciendo eso? Es mi hijo, él es inocente. ¿Ha visto eso? ¿Cuántas veces lo hemos visto? La tendencia del hombre es consolar al que ha obrado mal. Hay un problema ahí, ¿cierto? Desde el punto de vista emocional. Consolar al que ha obrado mal y juzgar al que ha obrado bien. Eso es curioso, pero es típico muchas veces en el mundo secular, pero aún a veces en la iglesia las personas hacen eso. No, es que es mi hijo, así que nadie puede decir algo malo de él. O es mi esposo, mi esposa, es mi padre. Automáticamente nos olvidamos que sobre nuestros padres está Dios. Por eso es que Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿se acuerdan? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero también dice, si alguno ama más a su padre y madre, entonces no puede ser mi discípulo. Si usted ama más a sus seres queridos, más que al Señor, entonces no puede ser discípulo de Cristo. Y acá, en este contexto, Dios quiere dejar un precedente, hermanos. En esto, tristemente, insisto también, fallan muchas veces los padres en la formación de sus hijos. Usted ha sido testigo muchas veces, o sea, hemos sabido, y esto es conocido históricamente, cuando a veces el padre quiere ejercer disciplina a sus hijos porque han obrado mal, y a veces viene la madre y desautoriza a su padre. ¿Hasta dónde llegó la disciplina del hijo? Hasta ahí. ¿Y cuáles son las consecuencias con el pasar de los años? Hijos no castigados o no disciplinados traen vergüenza a ambos padres. Porque la tendencia es, no, pero no lo castiguemos. Porque miramos el pecado livianamente, hermanos. Miramos el pecado como si fuera cualquier cosa. Por eso es importante, hermanos, entender que no podemos jugar con la santidad de Dios. Dios ordenó no hacer luto a la familia. Una de las razones que comentan los comentaristas, y esto me parece muy interesante, era para echar por tierra la más mínima idea de desacuerdo con Dios. Ah, Dios se equivocó. Y Dios lo que hace es, no se les ocurra a ustedes hacer luto, porque lo que acaba de ser Dios es lo justo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con habitualidad? Y a veces lo escuchamos, pero Dios es injusto. La gente, y no me refiero, hermano, no debería salir de nuestra boca. Dios es injusto. Era tan joven, ¿por qué murió? La palabra de Dios dice en Salmo 19:9, los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Lo que debían haber hecho Aarón, y supuestamente lo hicieron con dolor, bueno, mis hijos fallaron, gloria a Dios, gloria a Dios sea lo que acaba de suceder. Eso es tremendo, hermano, es difícil de entender desde el punto de vista cierto de ello. Pero Dios eso quería, dejar un precedente. Nadie está por sobre la santidad de Dios. En segundo punto, hermanos, Dios reacciona en primer lugar contra, como dije, la presunción. Nadab y Abiú claramente ofrecieron fuego extraño, pero detrás de eso estaba la presunción de pensar que lo que estaban haciendo era totalmente correcto. El peligro, hermanos, de nosotros tener una presunción es decir, no es que yo tengo la razón, yo tengo que hacer esto, esto, otro, cuando simplemente es una presunción pecaminosa ante el Señor. El segundo punto, hermanos, es que Dios reacciona severamente también a otra cuestión que a veces es grave dentro del contexto de nuestras iglesias. Proverbios, por favor, 6. Vayan a Proverbios capítulo 6. Este pasaje habla de varias cosas. Habla de la amonestación sobre la pereza, ¿cierto? Sobre ser deudor, incluso varias cosas se mencionan aquí. Pero también lo que Dios menciona en este pasaje son cuestiones severas a las cuales Él aborrece. El versículo 16 al 19 dice lo siguiente: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Ese es Dios.
Dios también aborrece, Dios también abomina ciertas conductas. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Este pasaje claramente es lapidario y revela las cosas que Dios aborrece y abomina. El contexto de este pasaje, según también los comentaristas, es en un tiempo en que Israel tenía claramente una comunidad estable porque estaba bajo la monarquía de Salomón. Salomón construyó un templo y había claramente culto, no en el sentido que tenemos nosotros, pero sí se ofrecía al Señor ciertos sacrificios y había un culto y había una comunidad interna. Por eso que el autor dice y menciona, ¿cierto?, uno de los problemas que en ese contexto ya estaban sufriendo, personas que no honraban el nombre de Dios. Aunque el texto, ¿cierto?, hermanos, se refiere incluso a extremos, por ejemplo, el derramar sangre inocente que se ha vuelto común en el día de hoy por medio del aborto, ustedes conocen eso, ¿cierto? Es algo común y es algo totalmente increíble como la gente piensa. Pero paralelamente a que eso es un extremo, también hay otras características que a veces eran propias y que quebraban la comunión dentro del pueblo de Israel. Por eso, como lo digo, ¿cierto? Hay cosas extremas aquí, pero también hay cosas que se refieren a un cáncer que destruye la unidad del pueblo de Dios y por ende aplicaciones concretas que tienen que ver con lo que hoy somos como iglesia. Ahora, las características que se pueden mencionar y se dan aquí se pueden dar claramente también en una comunidad, en una asamblea, en una congregación y afectan la iglesia y por supuesto destruyen su esencia. Antes de mencionar nuevamente algunos paralelos, las consecuencias de esto, el autor menciona las cosas que Dios por supuesto aborrece y que de hecho son lo opuesto al fruto del Espíritu. Hermanos, cuando el Señor obra en tu vida, nunca, nunca va a pedirte que tú, ¿cierto?, vayas en contra de la obra del Señor o que busques las discordias, sino todo lo contrario. El fruto del Espíritu nunca tiene que ver con actitudes de la carne, tiene que ver con todo lo opuesto. Antes de mencionar, como dije, las consecuencias, el autor menciona las cosas que Dios aborrece y de hecho son lo opuesto a los frutos del Espíritu y a la piedad cristiana. Cuando conocemos a hombres piadosos, nunca vas a ver en ellos falta de honestidad, mentira, falsedad. Nunca. Eso no tiene nada que ver con el fruto del Espíritu. Si vamos nosotros y analizamos, por ejemplo, lo primero que dice el autor, Proverbios aquí, que Dios aborrece, como dije ya, y 7 cosas abomina, incluso su alma. Primero, los ojos altivos. Todos conocemos que es alguien altivo. Todos lo conocemos, todos sabemos, todos hemos tenido experiencias con personas altivas. Y de hecho, básicamente la raíz tiene que ver con envanecimiento. Y el envanecimiento lo que hace es cegar los ojos, no dejar ver lo que estoy haciendo. ¿Conoce usted personas altivas? Esto lo opuesto, por ejemplo, a lo que dice Juan 3:30, cuando Juan dice que debemos de menguar. Lo opuesto es exaltarse a sí mismo. Ojos altivos. ¿Tengo yo, hermanos, razón para tener ojos altivos? Ninguna. Segunda cosa, lengua mentirosa. Es increíble esto. El mundo, obviamente, es una práctica común. Esto es contrario a Efesios 4:25, cuando Pablo dice que debemos hablar verdad entre los creyentes. Los pies presurosos para el mal. Esto es muy interesante porque es un paralelo concreto de Efesios 4:3. Miren lo que dice Efesios 4:3. Si me acompaña a Efesios 4:3. Solícitos, ¿qué dice el texto? En guardar mi razón, mi posición personal. Esto dice el texto. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, solo un creyente va a valorar eso. El texto no dice solícitos en pelear,
solícitos en juzgar. En el contexto de Proverbios se habla de los pies presurosos para el mal. Tengo que contar algo. Juntémonos. Presurosos para el mal. Hermanos, eso obviamente es sancionado por el Señor, porque si en algo hemos de ser solícitos, si en algo hemos de ser presurosos, no es en provocar conflictos, sino en buscar la paz y la unidad. El texto lo claramente lo dice, solícitos en guardar la unidad. Lo que estoy haciendo, ¿va a fomentar la unidad o va a fomentar el quiebre o va a fomentar el cisma? Eso yo tengo que consultar y preguntarme. Lo que voy a hacer, ¿es preferible callar? ¿Es preferible hablar? Parece tan claro, hermanos. ¿Cuántas veces se ha predicado esto? Pero nuevamente nos encontramos con personas presurosos a hacer lo malo. Y no hagamos esto. El autor, en el caso de Proverbios, claramente estaba viendo esto en la comunidad de fe dentro del pueblo de Israel. Habían algunos que ya estaban siendo presurosos justamente para provocar problemas. Se dice también el testigo falso que habla mentiras, o sea, prestarse para el mal. Escuchas algo y lo repites. No, sí, tiene que ser así. Primera de Pedro 3, 10, 11 dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿se acuerda? Miren, búsquelo por favor. Primera de Pedro 3, 10. Primera de Pedro 3, 10 y 11. Dos versículos claves en esto que contrastan estas actitudes que el autor de Proverbios, ¿cierto? Salomón está explicando. Primera de Pedro 3, 10 al 11. Resumo. Estamos viendo, mis queridos hermanos, cuando la santidad de Dios es deshonrada, Dios no queda silente. Dios responde, Dios reacciona. Primero, Dios reacciona severamente ante el presuntuoso. El ejemplo, el caso de los hijos de Aarón. Ahora lo que estamos viendo, ¿cierto? Es que Dios reacciona severamente ante el que produce discordia. ¿Qué dice primera de Pedro 3, 10 al 11? El que quiere amar la vida y ver días buenos, mire qué interesante, refrene qué cosa, refrene su lengua. ¿Qué es más fácil decir a veces? Nos cuesta un poco eso. Y no sé si es un tema, entre comillas, podría decir alguien, esto es un tema cultural chileno, los chilenos son así. No, hermanos, es un tema espiritual. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque, mire, la paz y sígala. Siempre un creyente no va a ser hostil, sino que va a buscar lo contrario y aún va a menguar en sí mismo. De hecho, Pedro o Pablo, cuando habla en Primera de Corintios, ¿cierto?, de que estaban teniendo peleas esta iglesia, él reta a los corintios concretamente y le dice, ¿por qué más bien no sufrís el agravio? Y eso que cuesta en el día de hoy. No, es que me ofendieron. No, es que yo tengo que decir lo que tengo que decir. ¿Por qué más bien no sufrís el agravio? Dice Pablo a los corintios. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Un creyente siempre va a buscar la paz, siempre va a buscar menguar. Aún si ha sido ofendido, va a pasar eso por alto. Tristemente, en este contexto hay otra cuestión que se suma a la lista, que en cierto sentido también puede ser progresiva, cuando el autor dice, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras. Y finalmente noten, el que siembra discordia entre sus hermanos. Efesios 4:3, ya lo leí. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Lo que voy a decir, ¿fomenta la unidad o fomenta la división? Romanos 16:7, acompáñenme ahí por favor. Romanos 16:7, porque esto es un eco justamente del pasaje que estamos leyendo. Proverbios capítulo 6, versículo
19. Romanos 16, versículo 17. Este es un mandato del apóstol Pablo a toda la iglesia. La versión Reina Valera dice: más os ruego, hermanos, que os fijéis. ¿En qué? En los que causan divisiones y tropiezo contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os juntáis con ellos. ¿Eso dice el texto? No, que os apartéis de ellos. Fíjense que esto es muy interesante porque Dios manda a tomar partido, posición. No hay neutralidad. Si la iglesia es, cierto, de una otra manera, deshonrada en su unidad, que es la unidad de Dios, entonces apártate, no seas parte de eso. La versión de las Américas lo traduce de esta manera: y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos, porque siempre, ¿cierto? También está incluido el tropiezo. ¿Qué significa eso? Que se arrastran generalmente a personas más débiles y a veces inmaduras, que no tienen una madurez espiritual. Por eso que el autor dice: por favor, en otras palabras, podríamos traducir: os rogamos, hermanos, ¿cierto? Y aquí lo dice a nivel apostólico, aunque Pablo claramente siempre escribía con colaboradores. Aquí lo dice desde el punto de vista apostólico: más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. La versión NBI traduce: les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones, y todas concluyen lo mismo: que os apartéis de ellos. Hermanos, si hay algo que yo escucho, si alguien viene a mí y me dice ABC situación, que claramente va a traer disensión, entonces lo que tengo que hacer yo y lo que tiene que hacer usted es apartarse. Hermanos, involucrarse es tomar el lugar de Dios, porque si un líder, un pastor, un anciano, un hermano laico, cualquiera ha obrado mal, el responsable, el primer responsable en esto que aplica justicia es Dios, no usted. Dios se encarga de su obra. Tomar partido muchas veces en pro del quiebre de la unidad de la iglesia es un pecado grave, hermanos. Estamos hablando, hermanos, de la iglesia del Señor. No estamos hablando de un club deportivo o de un club social en donde usted sabe y conoce. ¿Cuántas veces usted ha ido incluso a una junta de vecinos? Saben que las vecinas, no sé, Rosa y María, están peleadas de por vida, pero se mantienen ahí porque no es una iglesia. No los une el vínculo del Espíritu. Por eso pueden estar ahí. Pero hermanos, la iglesia de Cristo es otra cosa. La iglesia de Cristo es otra cosa. Y hemos de tener cuidado en eso. ¿Cómo Dios reacciona entonces al que causa discordia, pelea, conflicto? El contexto del pasaje aludido, refiriéndose al que causa discordia, es lapidario. Miren lo que dice Proverbios 6, por favor, 14 al 15. Proverbios 6, 14 al 15. Dice así el texto: perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal todo el día. Y noten, siembra, ¿qué cosas? Discordias. Por tanto, y aquí viene el juicio de Dios, porque Dios no toma livianamente al que hace discordias, al que provoca discordias y deshonra, hermanos, su santidad. Deshonra la obra de Dios. Recuerden que la iglesia, según Pablo, es columna y baluarte ¿de quién? De la verdad, pero es la iglesia de Dios. No es la iglesia de una persona particular, es la iglesia del Señor. El texto dice: por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Cuando no quieres entender, viene el juicio de Dios. Y hermanos, lo he escuchado una y otra vez. Como ustedes saben, soy un hijo de pastor. Hemos visto, mis padres han visto esto una y otra vez: quien obra mal nunca termina bien.
Al conversar con mis padres, ellos recordaban casos puntuales, específicos de personas que provocaron contienda. Ninguno terminó bien. ¿Por qué? No porque las personas, los pastores, los ancianos seamos, hermanos, el punto central. No, es porque se daña la santidad de Dios en su iglesia. Y Dios no pasa por alto eso. Su calamidad vendrá de repente, súbitamente, y no habrá remedio. Tarde o temprano, tarde o temprano, Dios no va a pasar por alto eso. Hermano, eso a nosotros debería advertirnos al temor al Señor. ¿Qué estoy haciendo? Es muy interesante, el jueves estuvimos acá viendo un pasaje de el caso de Pilato y Jesús. Pilato estaba consciente de que Jesús era inocente. Aún su esposa le dijo, no tengas nada que ver con este justo, porque he tenido muchas pesadillas con él. Sin embargo, Pilato se lavó las manos. No quiso tomar una posición. Quizás protegió su prestigio como gobernador, claramente, pero condenó al justo ante la congregación o ante la turba que lo único que quería era crucificar a Cristo. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Hermanos, ¿cómo debemos actuar nosotros? Tristemente, en muchos lugares las personas frente a este tipo de personas caen en una neutralidad pecaminosa. Bueno, es que él es así, él es complicado, pero tenemos que amarlo igual. Hermano, el texto dice que Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. ¿Y da gracia a quién? Solo a los humildes. Debemos aprender, hermanos, a tener cuidado. No, no, y lo hemos escuchado muchas veces. Es que yo soy así, perdónenme, es que yo hablo de esa manera. No, hermano. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y la idea de resistir es oponerse, pero también incluye la idea de destruir. Dios no solamente resiste a los soberbios, sino que también los enjuicia tarde o temprano. Dos cosas hemos visto y termino con la última. Primero, Dios reacciona claramente cuando su santidad es manchada. Hermanos, vuelvo a insistir, nosotros estamos reunidos acá, alabamos al Señor. Ninguno de nosotros, empezando por el pastor para abajo, es digno de la misericordia de Dios, ninguno. Y hemos de tener temor, insisto, desde el pastor para abajo, porque ustedes tienen un pastor que no es perfecto, tienen ancianos que no son perfectos, como tampoco ustedes son perfectos, pero si hemos de buscar la santidad, una de las cosas importantes es considerar lo grave que es dañar la iglesia del Señor, lo grave que es provocar la santidad de Dios, porque Dios, hermanos, Dios es el que comenzó, Dios es el que en su idea eterna, ¿cierto? Quiso, justamente como dice el libro de Hechos, edificar su iglesia. Por eso nosotros hemos de tener, hermanos, cuidado. Cuando la santidad de Dios es deshonrada, Dios siempre reacciona. Dios va a reaccionar frente al presuntuoso, el caso de Nadab y Abiú. Dios reacciona también frente al que produce discordia. No va a quedar así. Algunos pueden decir, sí, esta persona lleva tantos años, pero a la larga Dios va a dar su juicio, como lo vemos en Proverbios 6:14. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá para él remedio. Pero una tercera cosa a la cual Dios no es neutral es que Dios reacciona severamente ante el que miente o la mentira. Por favor, vamos a Hechos 5. Usted conoce este caso. Una de las críticas generalmente que se hacen desde el punto de vista secular, personas que no conocen a Cristo, en el trabajo, filósofos, siempre van a decir, yo no entiendo el cristianismo, porque veo un Dios cruel en el Antiguo Testamento y veo un Dios de amor en el Nuevo Testamento. ¿Ha escuchado eso? Muéstrele Hechos 5. ¿Qué sucedió aquí? Esto es tremendo. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiendo también su mujer y trayéndola solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías,
¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y hermano, esto es muy importante. Cuando mentimos, obramos mal, y eso no debería estar en nosotros. No lo hacemos frente a una persona. Dios es presente y omnisciente todo el tiempo. Sigue diciendo el texto, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró en el acto. Y vino un gran temor, y eso es lo que falta muchas veces, hermanos, en nuestras iglesias, temor al Señor. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes los envolvieron y sacándolo los sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, ¿qué sucedió? Dice el texto, entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste la heredad en tanto? Y ella dijo, sí, en eso lo vendimos. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? Ve aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó de los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes lo hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Por qué Dios es tan severo? O podría alguien cuestionar, pero ¿cómo? ¿Dios acaso no es un Dios de amor? ¿Qué es lo que Dios quería revelar con este juicio? Y aquí hay una pregunta interesante, hermano. ¿Puede un creyente ser instrumento de Satanás? Eso es una pregunta difícil. No estoy hablando de ser posesionado por Satanás. Eso es imposible. Pero ¿puede ser instrumento de Satanás? Miren, ejemplos bíblicos y situaciones comunes. Mateo 16, no tienen que buscarlo. Cuando Jesús empezó a anunciar su muerte, usted se va a acordar. Apareció uno de los apóstoles más habladores que había, ¿cierto? Y lo reprendió al Señor por amor o por un amor humanamente malentendido. Señor, pucha, no te hagas eso, no está bien, preocúpate de ti, mira. ¿Se acuerdan lo que Jesús le respondió a Pedro? Quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. En ese momento específico, Pedro hablaba bajo una influencia contraria a los planes de Dios. No estaba poseído. Le había dado lugar al diablo. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? No deis lugar al diablo. Usted puede ser un instrumento de Satanás cuando toma, ¿cierto? Primero, la santidad de Dios en poco. Cuando se suma, ¿cierto? A la destrucción de la propia iglesia que el Señor fundó. Cuando un creyente alimenta el enojo, el chisme y la división. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que en Efesios, Pablo dice, quítense de vosotros toda amargura? ¿Puede un creyente amargarse? Quítense de vosotros todo enojo y maledicencia. ¿Por qué Pablo dice eso? Que un creyente puede caer en eso. Cuando un creyente, insisto, alimenta el enojo y el chisme, incluso la división, claramente está siendo influenciado y siendo instrumento, no del Señor, porque el Señor no hace eso, no es un fruto del Espíritu. Tercero, un creyente descuidado puede propagar mentiras o divisiones incluso. Sí, no, sí, tiene que ser así. Yo escuché eso, claramente, no, sí. Dentro de una comunidad de fe la puede destruir incluso y Satanás suele disfrazarse. ¿Cómo? ¿Como ángel? Hermano, a veces nosotros como que no pensamos. Satanás se disfraza como ángel de luz para usar personas bien intencionadas pero totalmente desinformadas, inmaduras, como portavoces del error. Eso históricamente se ha visto durante siglos. Por eso hacemos bien de repente en leer la historia de la iglesia. ¿Cuántas divisiones se han provocado? Justamente por esto.
por yo prestarme para situaciones de este tipo que deshonran no a una persona, no a un equipo pastoral, a una iglesia, sino al Señor mismo. Efesios 6:11 nos advierte, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra ¿qué? Contra las asechanzas del diablo. ¿Saben que Martín Lutero decía, no podemos impedir que Satanás revuele sobre nuestras cabezas? Lo que sí podemos impedir que haga nido en nuestra cabeza. La Escritura nos da una idea de las tácticas de nuestro enemigo. No ignoramos sus maquinaciones, dice 2 Corintios 2:11. Y es sabio que prestemos atención a las advertencias del apóstol Pablo. ¿Cuál es el peligro en que un creyente puede caer entonces? Estoy diciendo el tercer punto que tiene que ver con que Dios reacciona severamente ante la mentira. Lo que es evidente en el texto es la mentira, pero hay otra cosa aquí. El versículo 9. Miren, acompáñenme por favor a Hechos, en donde estamos, porque hay otra cosa interesante que el texto deja ver en el caso de Ananías y Zafira. Versículo 9. Y Pedro le dijo a la mujer, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? Miren, esto es complementario a lo que le dice Pedro a Ananías, porque Ananías le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Esto se complementa. ¿Cuál es el peligro, hermanos, en que un creyente puede caer? Claramente, ya lo hemos visto, ser instrumento, ser llevado por una influencia totalmente diabólica. Lo evidente es el texto es la mentira, pero hay otra cosa aquí. El versículo 9, cuando Pedro se dirige a Zafira, deja ver por medio de la idea de convenir. Esa palabra es muy interesante. Sinfoneo, de ahí viene la palabra sinfonía, estar de acuerdo con, traducido como convenir, como una de las cosas más graves que hicieron, pues esta palabra significa estar de acuerdo, ponerse de acuerdo con alguien, convenir. ¿Y en qué estuvieron de acuerdo este matrimonio, hermanos? La mentira es el final, pero ellos conversaron antes y dijeron, ¿por qué no nos dejamos la mitad o dejémonos un poco de... Convinieron, tomaron acuerdo. O sea, ¿qué es lo que la justicia habla del concepto de premeditación? Podemos añadir espiritualmente, premeditación espiritual. Pedro le dice a Zafira, ¿por qué, cierto? En el versículo que estamos viendo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón, cierto? Para que mintieses al Espíritu Santo, le dice a Ananías. En el caso de Zafira, el texto es un poco diferente como ya lo estamos viendo. Dice el 7, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, ¿vendiste en tanto la heredad? Sí, la vendí en ese precio. Y Pedro le dijo, ¿por qué te pusiste en acuerdo? Y fíjense la palabra tremenda, en tentar al Espíritu Santo. ¿Puede un creyente tentar a Dios? Claramente, cuando desobedece. Desde mandatos, hermanos, que uno podría considerar básicos como no dejar de congregarse. Tú tientas a Dios. No tienes ninguna razón para dejar de hacerlo, porque Dios es digno de adoración y alabanza. ¿Qué estás haciendo en la casa? Mi deber es estar aquí, exaltar el nombre del Señor, por eso nos reunimos. Ahora, ¿por qué Dios no pasó por alto esto? Como ya dije, hermanos, esto es lo más grave porque incluía tentar a Dios, tomar livianamente la santidad de Dios. ¿Hay un Dios de amor simplemente en el Nuevo Testamento? Dios quiso dejar un precedente. No juegues con Dios. No juegues con la obra de Dios, porque Ananías y Zafira estaban formando parte de la iglesia primitiva. Y hermanos, lo que trajo esto de la misma manera que en el contexto de Nabat y Abiú fue un temor reverente a la iglesia. Y a veces nosotros no aprendemos, a menos que a veces venga el castigo. Tristemente, tristemente.
El versículo 5 responde a esta pregunta. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Cuando alguien se pone de acuerdo con otro para manchar la obra del Señor, hermanos, está siendo peligrosamente temerario, no ante los hombres, no ante un pastor específico, no ante un liderazgo, sino ante Dios, porque la iglesia, hermanos, es de Dios. El temor de Dios como el temor a Dios son cosas muy interesantes que la Biblia menciona. Temor de Dios, ese temor que está infundido en mi corazón, producto de la enseñanza que me evita meter las patas, me evita hacer algo que no es correcto. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Qué va a hacer cuando esos padres no estén? Y se le presenta una tentación, ¿qué va a hacer? Si ese hijo no tiene temor de Dios, va a caer en pecado grave ante el Señor. Temor de Dios, pero también hay otra cosa, temor a Dios, es totalmente bíblico. Yo no debo y usted no debe hacer ciertas cosas, hermano, por temor al Señor. Si no tiene temor de Dios, no ha aprendido a tener temor de Dios, ¿cierto? Que lo guarda de meter la pata, como se dice en Chile, ¿no? Entonces tema a Dios de hacer cosas que Él aborrece. Un autor dice, uno de los pecados más graves de los cristianos en la actualidad probablemente es la actitud irreverente con la cual a menudo presentan o se presentan frente a la omnisciencia de Dios, como que Dios no mira, como que Dios es ciego. Hermanos, nosotros somos ciegos, yo no sé lo que usted hace, tampoco usted sabe lo que yo hago. Pero ¿quién está mirando todo el tiempo? Dios es omnisciente, Él ve todo lo que hacemos. Él ha mirado todo lo que tú has hecho que deshonra a Dios. ¿No es eso, hermanos, un acto de temeridad peligrosa ante el Señor? Sigo leyendo la cita. Uno de los pecados más graves de los cristianos en la actualidad probablemente es la actitud irreverente con la cual a menudo se presentan ante Dios, que es omnisciente. Claro, los demás hermanos no ven ni saben lo que hacen, pasando por alto que Dios ve y sabe todo lo que hacemos. Ninguno de los hombres piadosos de la Biblia adoptó la actitud, ¿cierto?, que nosotros adoptamos frecuentemente. Ellos siempre se dirigían con reverencia al Señor, respetando no solamente el templo del Señor, sino también lo que Él ha instituido. El mismo escritor que nos dice que podamos entrar confiadamente al lugar santísimo, la sala del trono de Dios, también nos dice que debemos adorar a Dios de forma aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor, autor de Hebreos, Nuevo Testamento. Concluyo, hermanos. ¿Pasa Dios su santidad por alto? Jamás. Cuando la santidad de Dios es deshonrada, Dios no lo va a pasar por alto. Hermanos, si algo tenemos que aprender y a volver a considerar es el temor a Dios como un principio de conducta en nuestra vida. La presunción, no, no, nada de eso. La presunción es algo que Dios castiga tarde o temprano. La discordia, peor aún, es algo que Dios no pasa por alto. Si alguien destruye la obra de Dios, hermanos, Dios lo destruye a él, tarde o temprano. Testimonios de eso hay muchos. Mm, Mi deseo en esta mañana no es basarme en los testimonios, pero eso confirma justamente este gran peligro temerario. Y finalmente, la confabulación, porque lo que hicieron Ananías y Zafira también puede llamarse como eso, tomaron acuerdo. Un acuerdo hacia el mal, siempre Dios lo va a castigar. Mintieron, hermanos, al Señor. Aún Dios, teniendo una inmensa misericordia, ha dejado estos ejemplos para que usted y yo no nos atrevamos, ¿cierto?, a ir en contra de lo que Dios es y en contra de su obra en medio nuestro. Nosotros siempre debemos recordar de qué manera Dios se ha manifestado hoy en el presente. Bueno, esta es la iglesia de Cristo, no es la de usted, no es mi iglesia, es la del Señor. Hemos de tener entonces, hermanos, temor. Hemos de aprender a tener cuidado, porque Dios no pasa por alto al que pasa justamente livianamente su santidad. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres muy claro en tu palabra. Padre, ayúdanos en esta mañana a poder entender la gravedad
de lo que significa deshonrar tu santidad, lo cual se hace justamente manchando tu nombre, pero también lo que tú has fundado como es tu iglesia. Padre, sin duda, no, no quisiéramos plantear este tipo de cosas, pero tu palabra es clara en que es necesario. Señor, ayuda a la iglesia en general, desde el pastor hacia abajo, porque ninguno de nosotros es digno. Cristo nos ha hecho dignos solamente. Tu sangre derramada en la cruz pagó por nuestros pecados. ¿Cómo nosotros hemos de manchar, Padre, tu honra? Los hombres pasamos, los siervos pasan, los líderes pasan, aún las personas pasan, pero tú permaneces para siempre. Por eso te ruego, Señor, que nos ayudes a tomar conciencia de que el único digno de exaltar eres tú y que debemos conducirnos justamente de acuerdo a lo que tú eres, santo, santo, santo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.